Buen día, profe. Bueno, muy buenos días para todos. Siendo las 8 de la noche del 25 de octubre del 2021, damos comienzo ya a nuestra semana décima de nuestra materia. Ya estamos en la bajada, pues ya se siente que vamos a terminar el semestre, vamos a terminar materia, entonces hay que ponerle un poquitico de atención y de cuidado a esto que nos resta. Para arrancar, voy a echar una miradita a las actividades para que vayamos mirando. Voy a compartir pantalla. Bueno, ¿ven la plataforma? Buenos días, profe. Sí, profe, sí se ve. Ok, entonces aquí tenemos la actividad número 9, que es la que teníamos que entregar. Ya la idea era que pudiéramos tener el desarrollo de los guiones para mirar a ver si ya podemos a partir de la semana entrante empezar a subirlos y poder empezar a medir cuál es el impacto que normalmente se dio. ¿Alguno quiere que les revise los que están aquí en clase? Yo, profe. Yo, profe. Bueno, ¿quién les dijo primero? Y reviso. Arno. ¿Quién? Arno Antonio. No. Pues yo, si quieres. Luis Bueno. Alejandro Giraldo. Bueno, ahorita Alejandro. Bueno, ya estamos, digamos, la idea es tener ya las actividades hechas. Arnold ya había hecho 5 videos, sacó los otros 5, miremos uno, ¿vale? ¿Están escuchándolo? Sí, señor. ¿Alguna ocasión te has llegado a plantear, ¿será que hago un uso adecuado del agua? Pues vamos a averiguarlo con algunas de las acciones más frecuentes en los hogares. Por ejemplo, dejas el grifo abierto cuando te cepillas o cuando restriegas los trastes. Estas más otras muchas acciones son alertas que debemos tener presente para saber qué uso le estamos dando al agua. El consumo del agua ha tomado tanta importancia en la sociedad que se ha invertido colosales recursos humanos, técnicos y financieros para la extracción, distribución y trata del agua para que ésta llegue a nuestras viviendas de manera eficiente y potable. Antes de empezar a plantear qué acciones podemos hacer para tener un mejor manejo de agua en los hogares, es necesario primero conocer cuál es mi consumo. La manera más directa es revisando la factura y centrándome en los consumos mensuales. A partir de esta información, puedo empezar a decidir qué acciones inmediatas puedes tomar, qué dispositivos utilizar y, en general, de qué manera ahorrar y contribuir con la sostenibilidad de este recurso hídrico. El agua es un recurso limitado. La cantidad que existe en nuestro planeta no varía. Este hecho, lejos de garantizar su sostenibilidad en el futuro, se convierte en un problema, pues el aumento de la población y el desarrollo socioeconómico están haciendo que la demanda hídrica aumente considerablemente. De seguir esta tendencia, la ONU estima que en el 2030 la demanda mundial supere en un 40% a los recursos hídricos existentes. Y como bien se sabe, la intervención de la mano humana provoca la disminución de la calidad de las aguas superficiales, aumentando los costes destinados a la depuración y reduciendo el porcentaje de agua salubre. Muy bien, Arnold. Sí, muy bien. ¿Qué es lo que uno observa, digamos, en los videos de Arnold? Arnold los ha creado sobre imágenes y me parece muy interesante. Digamos eso. Yo creo, voy a revisarlos todos y yo aspiro de aquí al jueves ya haber dado, para quienes están listos, el visto bueno para que puedan empezar a subir
cada uno de los videos en las diferentes plataformas y a partir de allí podamos tener como una visión mucho más clara de cómo desarrollamos, de cómo, digamos, cómo impactamos con esta propuesta de concientización del agua. ¿Quién es el otro que me dijo que ¿González? Yo, profe. Luis ¿Cómo es? Alejandro Giraldo. Luis Giraldo. Alejandro Giraldo. Ok. Giraldo. Profe, tengo una pregunta. Señora, Lo que pasa es que allí, pues, acabo de ver, mi nombre dice que falta, no sé por qué. ya vamos a mirar. Ya miramos. La descripción. Bibliografía, ¿dónde la está? Está aquí. Ok. Usted va a hacer eso un blog, Luis Alejandro. Sí, tipo Reddit, profe. Usted Ok. conoce Reddit, ¿no? Sí, Bueno. Sabrá que es una herramienta, es una red social de puro foro, ¿no? Donde uno publica y sí. Mi propuesta es que la gente no solo lea, sino que haga actividades, comparta con otras personas y bueno, que se haya una conversación interesante sobre el sí, uso del agua y sobre la situación del agua en el mundo. eso. Hay una interactividad. Interactividad, exactamente. Ok. Bueno, ahí, digamos, veo que ya tiene montados, digamos, lo que haría. Voy a echar una revisadita y yo te digo, ¿qué es importante siempre, Luis Alejandro? Coloque la bibliografía de dónde saca las cosas, porque el problema es que si no uno coloca la bibliografía, pues yo aquí veo citas, que es lo más importante, ¿sí? Veo por lo menos, está, en algunas veo citas, y las citas obligan a qué, a saber que de algo tomó, si no, por ejemplo, uno coge esto y dice, esto lo escribiste tú, y resulta que no es así. Perdón, perdón, es que la bibliografía está en el otro documento. Sí, por eso, pero es que vale la pena que cuando tú cites algo de algún documento, lo coloques, ¿vale? Ahí, no hay problema. Si, por ejemplo, hay una forma muy simple, si no quieres que vea todo el texto ni nada de esa cuestión, entonces colocas un número y al final colocas la bibliografía. Entonces uno sabe que ese numerito corresponde a una bibliografía consultada y eso le da certeza y le da relevancia al documento, ¿vale? Listo, no hay problema. Ok. Miremos. El de Jessica, Sí, señor. aquí pues obviamente tú entregaste tarde. No, entregué ayer en la mañana y pues aquí, digamos, en mi plataforma veo el archivo, pero pues de igual manera aparece arriba como sin entregar, pero pues no sé por qué. Quién sabe, bueno, digamos aquí lo veo. Yo la ventaja que tengo es que yo normalmente hago esto para que ustedes, yo llego y voy aquí, voy en esto y observo, por ejemplo, veo aquí, mírenla. Aquí ya yo el documento, aunque dice sin entregar, de pronto pasó algo, pero en términos generales ve que aquí sí te das cuenta que ahí está el documento. Sí, señor. Entonces yo lo que hago es verificarlo, que está esto, porque yo llego y saco, primero establezco cuando estoy calificando los que no presentaron. De los que no presentaron, de una vez yo llego y les coloco que no presentaron y aquí veo que tú presentaste. Entonces ahí automáticamente ya abro ese y de una vez arranco con ese haciendo la evaluación. ¿De acuerdo, Jessica? Sí, señor. Gracias. Bueno, pues revisámoslo de una vez, ¿vale? Creo que es porque no le de entregar, profe, a veces, y igual él queda guardado ahí que uno lo subió, pero pues sin entregar. De pronto haz eso, Jessica, a ver si fue que le colocaste que no entregaste. Voy a refrescar la página otra vez a ver. Bueno, espérate, yo voy mirando aquí. Bueno, aquí está, digamos, todo el trabajo. Aquí está. Ok. Tú ya habías hecho varios, ¿cierto, Jessica? Sí, señor. Los 5 anteriores. Entonces miremos el sexto. ¿Qué viro yo? ¿Se acuerda que hay unos criterios? Yo le echo una miradita a los criterios, que no se pase de 3 minutos porque ya se vuelven canzones.
quién es y qué quiere. Ok. Lo que hemos visto, digamos, de Jessica es que son mensajes muy puntuales, pero bien estructurados. Muy bien, Jessica. ¿Algún otro quiere que miremos? Ah, sí, Jessica. ¿Sí de qué era eso? Sí, señor. Bueno, ¿algún otro quiere que echemos una mirada? Profe, puede mirar el mío, Mateo Hernández, Fernández. el que está en la izquierda, ese. Pues en ese documento únicamente planteé los 10 Los temas. temas. Ajá, exacto. Pues yo ya tengo un documento aparte con todas Ok. las normas APA y eso. El segundo tema. ¿Lo va a hacer también? ¿Es un blog? Sí, es un sitio web donde es informativo y tiene, pues en este momento estoy desarrollando el foro que es para plantear ideas que contribuyan al cambio. En caso de que alguien tenga una idea que pueda ser aplicada en el hogar o como un tipo de tecnología, un sistema, un método, pues que lo plantee y pueda ser leído y como comentado por otras personas. ¿Qué te recomiendo, sobre todo para poderlo revisar yo? Es que yo, pues obviamente, ya tengo presbicia y entonces no alcanzo a ver la letra pequeñita, así con las gafas que Sí, tengo. por ejemplo, yo estaba tenía pensado como grabarlo, pues como todavía no ha sido subido por que lo he estado como arreglando y retocando, entonces lo que tenía pensado era como grabar la pantalla así que se vea pues con buena calidad y subirlo como a YouTube y mandarle el link a usted. Ok, hágame ese favor porque para poderlo revisar, porque es que lo contrario, no, hermano, me saco los ojos ahí, no veo. Por ejemplo, esta ahí no lo alcanzo a ver, hermano. ¿De Sí, acuerdo? sí, profe, entonces voy a hacer eso y pues ahí en el archivo le dejo un comentario con el enlace. Ok, listo. Bueno, lo importante de todo esto es que ya están avanzando, se están metiendo en el tema y esto es importante. Yo me comprometo a que en el transcurso de esta semana, a más tardar el día jueves o el viernes por exagerado, pues es que el tema es que yo tengo siempre una gran cantidad de grupos y proyectos fuera, entonces a veces eso me quita un poco de tiempo, pero voy a tratar de revisarlos todos y darles la autorización para que empiecen a publicar. La intención de publicar es eso, señor. Una pregunta, ¿hay algún problema si uno ya como que, no digamos que publicó, pero ya como que envió el link de algunos videos a algunos compañeros y No, amigos? pues no, digamos, ya es bueno, digamos, los comentarios de las personas cercanas. Digamos, aquí lo que estamos haciendo es un ejercicio académico que bien nos interesa desde el punto de vista práctico, tener como qué impacto genera esto, qué comentarios. Lo que sucede es que es lo que no quiero que salga, que a veces salen con errores o con horrores de ortografía, por ejemplo, en los blogs, y eso me preocupa mucho, porque pues a veces las personas no tienen el cuidado, las reacciones, entonces yo digamos muchas veces miro eso. Sí, profe, por eso yo como que como por eso lo compartí con algunos amigos, para que me dijeran si había un error o algo. Ah, bueno, listo. Digamos, no hay problema. Digamos, ahorita lo importante a partir de esta parte es eso, empezar a mirar el impacto. La intención que tenemos, digamos, estas semanas que arrancamos es que podamos subir durante las próximas 3 semanas todos los 10 temas y miremos qué ha pasado para poder generar un proceso de evolución de eso. Pero digamos, yo no le veo inconvenientes, algo que ya digamos, ya mandó, no tiene problema.
¿De acuerdo? Listo, profe. Okay. Bueno, vamos a arrancar, a continuar con el tema que veíamos la semana pasada, que es la capacidad lógica, interpretativa y abstractiva. Y es importante mirar esto por dos razones fundamentales, porque la idea que ustedes se van a enfrentar como ingenieros siempre es a solucionar problemas, en la mayoría de casos diseñando programas, generando, software que de alguna forma simplifique los trabajos, y para ello, pues obviamente tenemos que empezar a comprender cómo es eso de la solución de los problemas, ¿sí? Siempre les van a decir a ustedes, mire, tienen esta situación, miren cómo van a construir, miren cómo van a diseñar, miren cómo van a hacer para solucionar ese problema. Entonces, importante tener, digamos, dentro de nuestra imaginación, dentro de nuestra mente, una visión lógica. ¿Y qué es esa visión lógica? Que tenemos un estado inicial y tenemos que llegar a una meta, a algo que es la solución de un problema. ¿A través de qué? De un conjunto de recursos. Aquí, ¿qué estamos haciendo? ¿Cuál es el conjunto de recursos? Pues obviamente la información, recopilamos videos, elaboramos otros, planteamos un guión, hicimos una planeación. Entonces, de alguna forma, todo este conocimiento y esas habilidades pues nos hicieron que de alguna forma ya tengamos como muy clara esa meta, que es poder evaluar el impacto. Entonces, lo que nosotros hicimos fue eso, arrancar desde un inicio, un problema que fue el estado inicial y llegar a una meta a mirar cuál es el impacto en la creación de un proyecto de concientización en el ahorro y uso eficiente del agua. Y utilizamos recursos y hicimos elementos dados que hoy por hoy ya casi lo tenemos listo y que ya vamos a mirar qué impacto si realmente logramos lo que queríamos, y a partir de allí, pues obviamente, digamos, uno evalúa, y lo que haría en un siguiente paso es generar un proceso de retroalimentación para mirar cómo puede mejorarlo y aumentar el impacto. Entonces, importante que siempre lo tengamos en cuenta dentro de nuestra visión que tenemos como profesionales que vamos a hacer en el área, en el tema de los sistemas en la computación. Hay diferentes formas, ya vimos POILA. POILA nos da 4 pasos, es decir, entender el problema, analizarlo, poder plantearlo, ejecutar ese planteamiento y poder evaluarlo. Es una forma muy sencilla a través de esos 4 pasos que plantea. Pero existen otras, ¿sí? Yo traje a colación 4 formas adicionales de poder solucionar problemas. Ensayo y error, obviamente que consiste en poner en funcionamiento cosas y mirar si funciona o no funciona, ¿sí? Ese es muy común, digamos, en el empirismo, o sea, las personas que generalmente son empíricas ponen a mirar a ver las cosas y miran si funcionan o no funcionan. Funcionan parcialmente, van corrigiendo y van sacando. Entonces, eso es otro método que es muy utilizado, sobre todo cuando no se tiene mucho conocimiento. El otro es el heurístico, es aquel que sigue unas reglas, pero bajo unos argumentos previamente establecidos, o sea, un conocimiento previo. Ese conocimiento previo le permite a uno ir estableciendo reglas que las va poniendo uno en práctica, y a partir de allí, pues obviamente va evidenciando cuál es el resultado establecido de esas reglas que uno ha puesto para plantear la solución del problema, ¿sí? Entonces, pero es importante entenderlo que este método tiene que tener un conocimiento previo, o sea, lo hacen las personas generalmente que son muy conocedoras, las personas que han trabajado en la praxis, ya digamos entendido la praxis como la experimentación, muchos años y ya tienen mucha cancha en los temas, entonces ellos desarrollan este método. El otro es el que se utiliza mucho en la carrera de Ingeniería de Sistemas y Computación, que son toda una serie de pasos detallados que aseguran una correcta solución, que es el tema de los algoritmos. Entonces, uno lo que ve es que tiene una secuencia de 50 pasos y va organizando esos 50 pasos lógicamente, uno a uno, para llegar a la posible solución. Y ese es uno de los métodos que más utilizamos en nuestra carrera y que más vamos a utilizar en nuestra carrera, los algoritmos. De hecho,
La próxima clase le vamos a dedicar una clase exclusivamente a mirar el tema de los algoritmos, porque nos va a dar la posibilidad a nosotros de visualizar de manera mucho más real y efectiva lo que se hace, digamos, en términos prácticos para poder diseñar programas y organizar cosas. Entender un poco ese concepto de algoritmo que me imagino que de hecho lo deben de estar trabajando. Y el último tema, digamos, que veíamos dentro de la solución de problemas es la lluvia de ideas, que lo que se plantea es visualizar elementos que me puedan permitir llegar a la solución. Entonces, normalmente uno comparte con personas que opinan de esto y la gente le va votando a uno ideas. ¿Para qué? Para que a partir de allí podamos tener alternativas de solución. Entonces, ahí como vemos, estamos planteando 5 posibilidades para solución de problemas. Recomendados desde el punto de vista nuestro, ¿para qué? Para entender que lo hacemos de una manera lógica y que eso nos va a servir para nuestra carrera, el tema de los algoritmos, ¿sí? Pero en la práctica, el método de Poila lo que nos da son como 4 pasos, que es como un mapa mental para poder desarrollar y hacer el ejercicio de una manera mucho más real. Esto es el Poila, que ya lo vimos: comprender el problema, concebir un plan, ejecutarlo, examinarlo y retroalimentarlo o evaluarlo, ¿sí? En el caso del tema que nosotros estamos viendo. La prueba y error. Entonces, lo que uno hace es que uno, en términos reales, uno puede decir, oye, yo voy a mirar qué voy a hacer para poder llegar a la solución de concientizar. Entonces, uno recolecta de alguna forma una información y va diciéndole a la gente, mire los recibos de agua, y con base en ello ponga unos ahorradores de agua, y uno evalúa si generalmente esa solución es viable o si no es viable, y en términos reales pone en marcha alternativas que de alguna forma dé solución a ello. Entonces, lo que uno evidencia en este método es eso, es poner, digamos, soluciones en marcha, ¿sí? Salvo alguna visión que uno tenga con respecto al tema, y evidencia, digamos, si realmente eso da respuesta o no da respuesta en una situación, llamémoslo, real, y viendo bajo una evaluación si realmente la propuesta que uno dio era acertada o no. Digamos, es la primera que tenemos. ¿Qué es lo que uno ve normalmente en este proceso? Si lo miramos desde el punto de vista práctico, lo que uno ve es que el problema que tiene es que hay un alto consumo de agua potable en las ciudades, que de alguna forma tengo que concientizar bajo el ahorro y uso eficiente, digamos, de esa agua utilizando tecnologías de la información. Identifico de alguna forma plataformas y guiones que me den como los elementos dados, digamos, construyo, implemento las ideas. ¿Para qué? Pues obviamente para ver cómo se comportó esas ideas y, digamos, en el desarrollo de ello, lo que hago es evaluarlo para mirar si esas piezas cumplieron con el ejercicio. Entonces, muy rápidamente lo que uno evidencia fue lo que yo evidencié cuando evalué algunos trabajos hace 2 semanas, o la semana pasada cuando evalué el parcial. Pues que algunos plantearon ideas, pero no las desarrollaron, sino las ideas supuestamente las iban a hacer bajo unas plataformas sin desarrollarlas. O sea, aquí sin darse cuenta, pues no las habían desarrollado, y esto pues ¿qué conllevaba? A que la práctica fuera, digamos, estuviera dentro de lo que es prueba y error, mirando a ver si realmente, digamos, esa idea funcionaba. Ya cuando uno las desarrolla, uno empieza a darse cuenta, ya bajo una estructuración lógica, si realmente cumple con esos criterios que se habían planteado, y a partir de allí, pues obviamente esa evaluación me va a conllevar a ¿qué? A mirar ya de una manera mucho más real y efectiva si la solución que yo he planteado es sistémica, o sea, se va dando paulatinamente, y a partir de allí puede tener una apropiación de quienes están viendo la propuesta que yo he construido o ideado. Digamos, las técnicas de modelado a nivel de lo que es digamos, la ingeniería es fundamental, porque a partir de allí lo que nosotros estamos haciendo es eso, aprender a modelar problemas para poder a partir de allí extraer
y construir diseños que de alguna forma puedan dar respuesta a una solución de un problema. De hecho, en la ingeniería de sistemas, que en nuestra carrera de ingeniería de sistemas, lo que nosotros buscamos la forma es eso, es que ustedes adquieran habilidades y destrezas, ¿para qué? Para resolver problemas desde la ciencia de la computación. Y esto es lo que en la práctica, pues nosotros a lo largo de las diferentes materias buscamos, digamos, encontrar esos elementos para que ustedes vayan adquiriendo las habilidades, las destrezas, y a partir de allí encuentren esas capacidades para poder lograrla, digamos, que de manera lógica interpreten y abstraigan elementos que conlleven ¿a qué? A la solución de problemas que a lo largo de la carrera se va a dar. Entonces, digamos, importante que tengamos en cuenta que uno de los elementos fundamentales que nosotros vamos a hacer a lo largo de nuestra carrera es eso, es establecer técnicas de modelado que me permitan abstraer y a partir de allí construir modelos que me den la posibilidad de, digamos, de desarrollar soluciones a problemas que permanentemente ustedes van a tener en la práctica de su ejercicio, digamos, académico para la formación profesional del ingeniero de sistemas y computación. La técnica del modelado, digamos, lo que uno busca es comprender el problema también de una manera clara y precisa. Siempre lo vamos a partir de ese conocimiento, es que empezamos a abstraer la forma de poder, digamos, modelar situaciones para poder construir y desarrollar esas soluciones y a partir de allí generar evaluaciones de ese diseño. Entonces, importante que lo que nosotros sin darnos cuenta podemos decir que lo podemos venir haciendo. Entonces, nosotros entendimos el problema del consumo exagerado del agua, hicimos una abstracción en el sentido de decir, oiga, si yo tengo que hacer una propuesta de concientización, pues tengo que buscar de alguna forma cómo lo hago. Y lo que encuentro de manera rápida y sencilla es tener unas plataformas que hoy son redes sociales, o sea que puedo llegar de manera mucho más sencilla a las comunidades y a partir de allí utilizo estas herramientas, modelo esa guía o ese guión que en términos reales me permite tener como una idea más clara, desarrollo ese guión a través de los insumos o elementos que yo tengo y los pongo en marcha para poderlo evaluar. O sea, sin darme cuenta, yo puedo también desde la perspectiva que yo estoy teniendo, plantearlo como una técnica de modelado en la solución del problema. Entonces, importante evidenciar claramente que sin darnos cuenta, nosotros podemos evidenciar que este ejercicio se puede adaptar a diferentes modelos o a diferentes técnicas que nos van a ayudar a evidenciar claramente cómo solucionar un problema de la vida real desde el punto de vista del ingenio en los sistemas y en la computación. ¿Cómo, digamos, podemos evidenciar eso desde una visión un poco más abstracta? Lo que nosotros vemos a nivel del universo es que nosotros tenemos unos órganos de sentido desarrollados. O sea, nosotros tenemos, digamos, 5 que son los que más utilizamos. O sea, nosotros utilizamos lo que es la vista, lo que es el oído, lo que es el olfato, lo que es, digamos, el gusto y lo que es el tacto, como los 5, digamos, los 5 sentidos más utilizados en la práctica y eso nos permite a partir de allí observar y sin darnos cuenta investigamos y reconocemos las cosas. ¿Para qué? Para generar a partir de esa observación y esa investigación o ese reconocimiento una lógica y una abstracción que me permite a mí visualizar elementos. O sea, yo puedo con solamente abrir los ojos saber si bajo la lógica que yo tengo de esa observación, de lo que he aprendido, de lo que reconozco, si estamos de día o estamos de noche. ¿Sí? Y ya lo sé, ¿por qué? Porque internamente eso llega a mi mente y en mi mente muy rápidamente procesa y uno se da cuenta. De hecho, esta mañana cuando abrimos los ojos nosotros dimos cuenta si ya había amanecido o no. Y eso ya automáticamente evidencia claramente que hay una lógica y una abstracción en nuestra mente que nos permite, pues obviamente, reaccionar a esas circunstancias. A partir de allí, ¿qué es lo que sucede?
Pues obviamente lo que nosotros hacemos es comprender y analizar e interpretar. O sea, comprendemos que hay luz, comprendemos que eso desde el punto de vista práctico lo analizamos e interpretamos como que ya está de día. Y a partir de allí lo que entendemos es que tenemos que dar una respuesta. En muchos de los casos se hace un modelo, se simula, se discute elementos dados. Aquí es que nos toca pararnos, por dar un ejemplo. Entonces, si me toca ya levantarme, pues yo ya miro y me digo, me tocó levantarme. Y genera una respuesta que ya es la respuesta real. Al levantarme yo tengo que bañarme, ducharme, arreglarme. ¿Para qué? Para poder dar, digamos, una visión ya real, implementada de lo que es la reacción con respecto a un tema. O sea, que sin darnos cuenta en el tema de poder abrir los ojos, poder observar si me levanto, poder organizarnos, poder llegar a nuestra clase, hicimos estos 5 pasos que en términos prácticos son los que realmente nosotros permanentemente hacemos. Observamos, investigamos, reconocemos con los órganos de los sentidos, comprendemos, analizamos e interpretamos, modelamos, simulamos o discutimos algo, experimentamos, evaluamos o correlacionamos y, por último, implementamos, reevaluamos y definimos el tema. Si lo queremos simplificar, lo que nosotros hacemos es que de una manera lógica de abstracción, pues damos una respuesta a una solución basados en ¿qué? En un modelado, en una visión clara. Entonces, eso es lo que nuestra mente, sin darse cuenta, permanentemente hace. Y es lo que a diario, en todas las circunstancias de vida, nosotros hacemos. Es que desde un punto de vista práctico, nosotros ya tenemos esa capacidad lógica, interpretativa y abstractiva que conllevan ¿a qué? A que demos respuesta inmediata a muchas de las soluciones que hoy por hoy nosotros tenemos. De ahí que la importancia es que nosotros busquemos que desde la ingeniería de sistemas y computación aumentemos esas habilidades y esas destrezas. ¿Para qué? Para que nos den un resultado mucho más significativo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Ser lógico presupone tener sensibilidad para el lenguaje y las habilidades que para utilizar efectivamente el lenguaje. Entonces, aquí, digamos, en la práctica nosotros aprendemos un lenguaje que es el lenguaje, digamos, de los datos, de la información, de cómo tabularla, digamos, desde la ingeniería, desde la cotidianidad. Es que, sin darnos cuenta, los órganos de los sentidos nos dan la posibilidad a nosotros de tener el habla, ¿para qué? Para expresar y socializar muchos de esos elementos dados. Entonces, de ahí la importancia de evidenciar claramente cómo lo uno está relacionado con otro. Sin darnos cuenta, nuestras actitudes, nuestras formas de proceder han permitido de alguna forma el desarrollo del conocimiento a través de la ingeniería de lo que son los sistemas. Gran respecto a los escenarios en el que estemos, entonces es importante entender que desde el punto de vista real, la lógica y la realidad juegan un papel esencial para poder interpretar y poder, en términos reales, dar respuesta a una solución. La conciencia viva de los hechos, las ideas y las relaciones. Entonces, lo que hacemos en términos prácticos es que nosotros, con los hechos, lo que hacemos es llegamos a nuestra mente, nos surgen ideas y a partir de allí generamos relaciones. ¿Para qué? Para poder generar un proceso de interpretación y un proceso de respuesta a muchas de las ideas que normalmente surgen en nuestra tarea diaria. Para lograr eficientemente el éxito de la lógica se debe, primero, ser un excelente observador, entonces aprender a agudizar eso, estar atento, obtener los hechos directamente, comprender las ideas y sus objetos, estar conscientes en los orígenes de las ideas, hacer coincidir las ideas con los hechos, hacer coincidir las palabras con las ideas, realizar análisis profundos, concatenar situaciones para obtener conclusiones, comunicarse efectivamente y eficientemente, evaluar el lenguaje vago y ambiguo, evaluar el lenguaje evasivo, tener concentración, ser realista, buscar la verdad, poseer habilidades comunicativas en diversas formas, ser buen oyente, ser buen lector, gustarle escribir. Entonces, sin darnos cuenta, son tantos los elementos que si nosotros, para poder tener todo lo que tenemos hoy,
los hemos venido desarrollando, unos más que otros, y a veces vale la pena empezar a agudizar muchos de estos elementos para poder lograr que nuestra lógica se implemente, se desarrolle, y a partir de allí nuestras destrezas en este campo que nos estamos metiendo, porque muchos de estos elementos van a jugar un papel esencial dentro de lo que es nuestro modelo eficiente para poder llegar al éxito del desarrollo de nuestra carrera. Mire cómo funciona el pensamiento humano. Nosotros ya lo dijimos, tenemos 5 sentidos: observamos, olemos, tenemos gusto, escuchamos, palpamos. Son como los 5 órganos de los sentidos, y a partir de ahí, cada uno de esos órganos sensitivos llegan unos mensajes al cerebro. En el cerebro tenemos la memoria, interactúa lo que llega al cerebro con la memoria, y a partir de allí generamos unas expresiones o reacciones. Entonces, sin darnos cuenta, a diario lo que nosotros vemos es eso, es que tenemos elementos que observamos y con base en ello interpretamos en nuestro cerebro, con nuestra memoria, y damos reacciones. Eso lo hicimos ahorita con la actividad, eso lo estamos haciendo a diario en todo lo que nosotros hacemos. Los órganos de sentido juegan un papel esencial dentro de lo que es, digamos, la interpretación, y a partir de allí la expresión, o sea, la reacción que tenemos a esos hechos. Entonces, importante tenerlo desde el punto de vista práctico, esta imagen, porque para nosotros juegan un papel fundamental en lo que nosotros estamos haciendo. O sea, en la práctica, cualquier actividad que nosotros desarrollamos, esto está dado. Voy a poner un ejemplo. Yo tengo ahorita clase a las 9, o sea, sin darme cuenta, ¿qué puedo estar haciendo, digamos, en los órganos, que me dé los órganos de los sentidos para mirar una interpretación? A ver, alguien que me diga. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta, profe? Que tiene clase a las 9. Yo tengo clase a las 9. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? Ya tengo en mi mente eso. ¿Qué es lo que yo hago? ¿Qué órgano de los sentidos pongo a funcionar para dar respuesta a eso? A que a las 9 tengo que entrar a otra clase. ¿Qué órgano de los sentidos? Yo diría, profe, que la visión y estar atento a la hora. Exactamente. Entonces uno tiene un reloj al lado que lo está mirando y está tratando de argumentar, digamos, todos los elementos. O sea, mi cerebro está diciendo, tiene que acelerar, tiene que frenar, organice, o sea, está trabajando ¿para qué? Para saber que normalmente a las 9 tengo que terminar porque tengo que arrancar otra clase. O sea, la mente está trabajando en eso sin darme yo cuenta. Entonces, importante que esa interpretación nosotros la tengamos en cuenta, porque eso es lo que permanentemente nosotros hacemos a diario y en todo momento. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Miren lo que hace un computador. Entonces, un computador tiene un dispositivo de entrada, un microprocesador y un dispositivo de salida. Digamos, ¿qué es lo que en términos reales, si nosotros fuéramos una máquina, o sea, un computador, el ejemplo que nosotros hicimos anteriormente, ¿cómo funcionaría acá en este computador? ¿Cómo se les ocurre? De recordatorio de la clase, ¿no? Bueno, digamos, ¿qué es? ¿Algunos otros quiere participar? Por ejemplo, que cuando le da el botón de encendido tiene que pues, encenderse, ¿no? Y mostrar un como proceso de que sí, se esté iniciando el sistema y así. Bueno, entonces, miremoslo, vamos a meternos ya en lo que es un computador. O sea, nosotros tenemos la idea anterior. Hay un dispositivo de entrada. ¿Qué es lo que ese dispositivo de entrada entra al computador? Unos datos. ¿Qué datos voy a entrar? Entonces, yo tengo una clase, ¿sí? O sea, hay un primer dato. Una hora, que son las 9 de la mañana. Y estoy en este momento ejecutando otra clase que termina a las 9 de la mañana y estoy dando. Ahí, sin darme cuenta, en un dispositivo de entrada estoy entrando, ¿qué? Una información, unos datos, que me va a generar que un microprocesador establezca una respuesta, que son una llamada, una prendida de un bombillo, un timbre, una alarma, para que a las 9 en punto automáticamente yo entienda claramente que
arrancó el tema. O sea, sin darme cuenta, un computador funciona como la mente, como nosotros, como humanos, pero en una máquina. Hay unos datos de entrada, hay un procesador de esa información y ese procesador de esa información me da una salida que es una respuesta a todo el proceso. Entonces, sin darme cuenta, lo que yo estoy viendo claramente es que los computadores son máquinas que actúan indirectamente con una lógica parecida a la mente nuestra. Porque lo que vemos es que el microprocesador es la memoria, el dispositivo de entrada son los órganos de sentidos y el dispositivo de salida es la reacción que nosotros hacemos ante una situación dada. Entonces, importante tener claro de que nosotros desde el punto de vista práctico, los computadores juegan eso y a eso es lo que nosotros tenemos que empezar a entender, es que en la práctica para nosotros comprender lo que ustedes a lo largo de la carrera van a hacer es eso, es entender cómo lógicamente los computadores actúan o los hemos programado para que actúen como qué, como nuestra mente humana. Le metemos información, ellos procesan esa información y sale. Ahora bien, el procesamiento está basado en qué? En una secuencia de pasos que yo construyo, ¿sí? ¿Para qué? Para que esa información que llega siga unos pasos y a partir de allí de manera muy rápida dé una respuesta de salida que en la práctica es lo que hacen los computadores. Entonces, es claro esta, llamémosla, analogía entre lo que es la mente humana y los procesadores o los computadores. ¿Aló? Sí, sí, profe, está claro. Ok. Veamos lo que son los sistemas de información. Entonces, igual que lo que nosotros estamos viendo, un sistema de información lo que hace es tener unas entradas, unos temas, procesar esos temas a través de ¿qué? De un almacenamiento y tener unas salidas. Entonces, eso mismo sucede en los sistemas de información. O sea, que lo que nosotros vemos sin darnos cuenta en nosotros, en nuestra mente humana, de tener unos órganos de los sentidos, interpretar eso a través de nuestra mente, de nuestra memoria y dar respuesta, sucede en los computadores a través de unos datos, de un microprocesador y de una salida. Aquí lo vemos en un sistema de información. Me dan unos datos de información dentada, se procesan, se almacenan si se necesitan para después y lo que hacen es tener una salida. O sea, sin darnos cuenta, los tres modelos son similares. Tanto los sistemas de información, los computadores y la mente humana juegan un papel esencial. ¿Y esto qué conlleva? A que podamos nosotros, sin darnos cuenta, poder generar interpretaciones muy claras de lo que hacemos a diario a través de los computadores o a través de los sistemas de información, que es lo que nosotros en este ejercicio estamos tratando de hacer. Es importante evidenciar eso porque esa es una lógica que nosotros tenemos que desde ya comprenderla. ¿Para qué? Para poderla entender y a partir de allí poder generar respuestas claras a muchas de las situaciones que nosotros vamos a ver a lo largo de nuestra carrera. Entonces, importante tener esto y tenerlo ¿para qué? Para poder evidenciar claramente que a lo largo de nosotros, aquí lo tengo en la parte baja, vamos a encontrar situaciones problemáticas que lo vamos a tratar de mirar y a partir de allí vamos a dar soluciones. Voy a poner un ejemplo que vamos a tratar de interpretar aquí en los elementos dados. Digamos, los órganos de los sentidos. El tema de poder observar que digamos alguien se va a quemar. Vamos a tener. Entonces yo observé que una persona se va a quemar. Automáticamente, ¿qué hace el cerebro y la memoria? ¿Qué creen ustedes que hace? Buscar como una manera de apagarlo, si hay agua o si hay un extintor, algo ahí por el entorno. Correcto. Entonces, tratar de mirar el riesgo y quitar a la persona de ahí. O sea, hay una expresión de respuesta que está dada. Miremos qué sucedería en un computador. O sea, ¿qué datos tendríamos que entrar para que ese computador diera la misma respuesta? Que si la persona se está quemando, o sea, pero viéndolo desde como si uno estuviera observando que la persona se está quemando o desde
el punto que... Vamos a suponerlo que tú lo vas a llevar a un juego en un computador. A un juego. Sí, entonces, ¿qué datos tú incorporarías como, digamos, de entrada, como un dispositivo? Las condiciones. Exacto. Tú llevas unas condiciones, una cercanía al fuego, la energía, o sea, lleva unas variables que permiten que el procesador procese esa información para decir, oiga, tengo que dar respuesta, llevar agua, quitarlo de ahí, llamar a los bomberos, o sea, una respuesta que en la práctica el computador me puede dar dentro de lo que es, podríamos decir, un juego que parte de una visión real, que es lo que yo puedo tener, digamos, desde el punto de vista práctico. Ahora, ¿cómo lo haríamos en un sistema de información? O sea, ¿cómo informaríamos eso a través de una cartilla o a través de una presentación o a través de un audio? ¿Cómo haríamos eso? ¿Cómo informaríamos lo que vimos ahorita del tema digamos, de las personas que se pueden quemar? ¿Cómo lo harían ustedes? Pues si una persona se está quemando en ese mismo instante, pues yo mandaría una carta a bomberos a ver cuándo contesta. Bueno, correcto, pero eso, digamos, sería una reacción. Lo que estoy dando es que aquí estamos hablando de un sistema de información, quiere decir que yo estoy generando una información dada. O sea, es muy parecido a lo que nosotros estamos haciendo con la concientización, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo tener un video que me permita mostrar ese tipo de elementos dados, lo puedo construir, o sea, lo que hago es una idea de cómo voy a informar a través de una plataforma. Y yo lo que hago es construir ese video, subirlo a la plataforma y ver cómo la gente aprende a qué, a prevenir las formas de quemarse. O sea, estoy informando. Esto lo que me permite a mí evidenciar es que la actitud humana, el computador y los sistemas de información tienen una mecánica similar con una interpretación, digamos, o mejor, con una lógica totalmente distinta en virtud a las situaciones y medios que cada uno de ellos utiliza. En el caso nuestro, nosotros utilizamos órganos de los sentidos, cerebros y reacciones. En el caso del computador, bases de datos, informaciones, microprocesadores y respuestas a eso. Y en los sistemas de información, medios que me permitan a través de sistemas de comunicación poder que la gente se informe de elementos dados. O sea, sin darme cuenta, la mecánica es la misma dentro de una lógica real que normalmente nosotros estamos construyendo. ¿Es claro? ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Ok. Entonces, digamos, ¿qué es lo que, digamos, se puede entender como una analogía del funcionamiento de los sistemas de información, el computador y el ser humano? O sea, vamos a generar una comparación. Esa comparación es fundamental para poder entender eso. El computador recibe datos a través de ¿qué? De los dispositivos de entrada, o sea, información. Nosotros lo que hacemos es recibir información a través de ¿qué? De los órganos de sentidos. El computador lo que hace es microprocesar o procesar esos datos. Nosotros lo que hacemos es a través de la mente, esa información la comparamos con la información que tenemos en el cerebro. El computador lo que hace es convertir esa información digamos, en una respuesta. ¿Qué es lo que hace nuestra mente? Utilizar diferentes expresiones, el habla, la música, la escritura, ¿para qué? Para poder procesar las cosas. O sea, sin darnos cuenta, aquí estamos evidenciando claramente la analogía que podría tener el funcionamiento de un computador, el funcionamiento de nosotros como personas, y si lo quisiera meter en un sistema de información, pues obviamente es la forma de informar de cada uno de esos elementos dados a través de ¿qué? De una estructura comunicativa. Entonces, importante que nosotros tengamos en cuenta que yo puedo hacer una analogía clara de cualquier situación con respecto a estos tres elementos dados, los sistemas de información, el computador y el ser humano. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe, es claro. Okay. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer dentro de nuestra actividad sincrónica? Nosotros vamos a realizar una analogía
que es, ya lo dije, una comparación o una relación del funcionamiento de los sistemas de información, uno, el computador y el ser humano, ¿para qué? Para la situación que nosotros estamos haciendo. O sea, tenemos que decir, desde el punto de vista práctico, nosotros estamos generando un sistema de información que está basado en ¿qué? En una situación problemática, un medio de comunicación a través de una tecnología de la información, construimos y desarrollamos un guión y lo vamos a expresar para mirar el impacto. Entonces, eso desde el punto de vista, esta situación desde el punto de vista de un computador, ¿cómo funcionaría? ¿Sí? Desde el punto de la reacción, ¿qué es el impacto que nosotros esperamos a esta información que nosotros vamos a llevar? ¿Qué es la respuesta a esa concientización? O sea, ¿cómo el ser humano podría de alguna forma evidenciar eso? Entonces, quiero que a partir de ahí me comparen ustedes lo que están haciendo como un sistema de información, porque nosotros lo que estamos haciendo es eso, generando un sistema de información para un propósito que es concientizar y hacer la analogía con un computador y lo que esperamos a través del ser humano. ¿De acuerdo? Pero o sea, es como plantear una situación y hacer la comparación entre ambos polos, como por Sí, ejemplo con el hombre que se estaba quemando. correcto. Así como dice el ejemplo, igual. Aquí, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Nosotros tenemos un sistema de información porque lo que estamos haciendo es utilizar un conocimiento a través de un sistema de información, llámese red, etcétera, que es lo que hemos venido construyendo. Entonces, estos son los pasos que nosotros estamos haciendo. Estos mismos pasos quiero que los llevemos a si fuera un computador, ¿cómo reaccionaría eso? O sea, piensen como si fueran a montar un juego. ¿Sí? Entonces, ¿qué información le meterían? ¿Cómo la procesarían? ¿Y qué acción tendría de salida? Entonces, pensando como si esto fuera un juego. Ahora, mirando desde el punto de vista práctico, esta información le llega a la persona lo que hace es, a través de los órganos de sentidos, ¿qué hace? ¿Qué es lo que crea en su mente y cuál sería su respuesta? O sea, hago las analogías de los tres, tanto del sistema de información, que es el que estamos creando, el del computador, como el de la persona, para mirar a ver si va a encontrar una reacción clara y a partir de allí evidenciar que estos tres sistemas, llamémoslo allí, tienen una comparación muy clara y precisa de las cosas. ¿De acuerdo? Pero podría, pero o sea, es nosotros proponer una situación, por ejemplo, una situación No. de ejemplo. ¿Qué es lo que tenemos? Es el ejercicio que estamos viendo. Profe, el problema es el alto consumo de agua, ¿cierto? Correcto. Es el mismo. Entonces es como que, como usted lo está diciendo, como que desarrollaron un juego de cómo solucionar ese problema, pues a través de... Del computador. Sí, O sea, de manera sencilla decir, oye, decir qué información entraría, cómo se procesaría y qué saldría. Y igual en la mente humana, o sea, nosotros vamos a ver, haga de cuenta que lo que ustedes hicieron, qué es lo qué órganos de los sentidos va a tener la persona para poder pensar y a partir de allí reaccionar con respecto al tema. Y un poco lo que me permite visualizar es un ejercicio ya real dentro de lo que son los tres mecanismos que acabamos de ver, los sistemas de información, el computador y la persona humana. ¿De acuerdo? entonces serían esas tres, ¿cierto, profe? Sí, son las tres. O sea, sin darme cuenta, yo arranco de esto, que es el que tengo, el de arriba es el que tengo, Ah, ya. y comparo con los dos siguientes. ¿De acuerdo? Listo, profe. Ok. ¿Preguntas, comentarios, hijos? Pero si hay que hacer una comparación teniendo en cuenta los tres aspectos, ¿no se supone que la visión desde una computadora, desde un ser humano, ambas proceden de un solo esquema? No es que las dos vengan de ese sistema de información. O sea, que el sistema de información se presenta de esta manera en la computadora y de esta otra manera en los seres Correcto. humanos. O sea, Sí, no, sí. Sí, Arnovi, es cierto, o sea, los dos están, hay un sistema de información dado, lo que sucede es que las entradas son distintas. En el humano es a través de los órganos sentidos, en el computador es a partir de datos. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, que Pero los datos se yo los los, daría a uno. sí, claro, porque es que tú ya tienes una información que es lo que montaste, lo que ya tienes montado. Entonces, esa Eso puede información, ser una comparación. claro, es que lo que estamos buscando es generar comparaciones de lo que estamos haciendo dentro de un computador y dentro de la persona humana.
¿sí? Entonces, haz de cuenta que dentro de la persona humana, Arnovi presentó un video. Entonces, ¿qué es lo que la persona puso a actuar cuando vio eso? O sea, observó, le llegó a la mente, su mente generó una reacción. ¿Cuál sería esa reacción dentro de cada una de esas ideas que Arnovi planteó en sus videos? Entonces, ahí vele eso. ¿Qué pasa en un computador? En un computador yo tengo que meterle información, esa información se va a procesar y a partir de allí va a encontrar una salida. Entonces, si ve que yo estoy jugándole a que interpretemos esos tres modelos como elementos fundamentales dentro de lo que es el aprendizaje, para que comprendamos que desde una idea se puede llegar a qué esperar bajo la mente humana o qué esperar bajo un computador. ¿De acuerdo? Pues, profe, entiendo la parte de lo de la mente humana, pero no, todavía no comprendo lo de sobre el computador. Bueno, O sea, entonces, podríamos retomar, por ejemplo, el ejemplo del hombre que se estaba quemando. ok, entonces, ¿qué es lo que yo, los datos que entran? Entonces, yo puedo meter temperatura, cercanía, el calor como datos que yo incorporo al computador. Dentro del procesamiento, esos datos se interpretan. Hay una interpretación. Si se llega a determinada calor, hay que reaccionar quitándose, hay que reaccionar echando agua, hay que reaccionar haciendo elementos dados. O sea, eso es el microprocesador. ¿Y la respuesta cuál es? Entonces, puede correr, echarse agua, bueno, llamar a los bomberos, por dar un ejemplo. Entonces, es la respuesta que haría un computador, que son las salidas. ¿De acuerdo? Algo mecánico. Algo mecánico. ¿Qué es lo que tú haces? Tú metes información y lo que hace es que el computador te interpreta. Si el procesador, que es la forma como se va a procesar esa información, no es adecuada, te da una respuesta cualquiera. ¿De acuerdo? Sí, Y en cambio, el ser humano es como algo más relativo, ¿no? Claro. No es como en la máquina, que es como algo más estricto, algo más mecanizado. Correcto, correcto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, en la mente humana, tu ejercicio. Yo llego y lo observo. Si no me gusta, pues, ¿qué es lo que hace? Nuestra mente automáticamente apaga y no da respuesta. ¿Qué es lo que me enciende a mí? Es que me impacte a mi mente para poder yo tomar una reacción. ¿Y qué reacción tomo? Cuando tu propuesta me llegó a mí, a mí como persona y mi mente trabaja, automáticamente digo, yo tengo que hacer eso. ¿De acuerdo? Sí, profe. Y entonces, como tal, esa analogía la hacemos respecto a nuestras campañas sobre el cuidado del agua. Correcto, eso es. Hacer un ejercicio para poder generar interpretación. La próxima clase vamos a revisar y miramos eso, ¿vale? Que sería entonces hacer el análisis respecto, por ejemplo, si yo subo un video, ¿cómo interpretaría la máquina ese video y cómo lo interpretaría un ser humano? Correcto, correcto, correcto. Ok. Bueno, hijos, tengo clases a las 9. Tengo que Profe, tenemos hasta el domingo, ¿cierto? Sí, hasta el domingo. Es que ahí dice miércoles 31 de octubre. Ah, sí, perdón, fue que me equivoqué. Listo, profe, hasta luego. Bueno, Dios los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Ah, el No, próximo profe. del miércoles, el miércoles, porque el próximo lunes es festivo. Ah, sí. Bueno, listo, nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Dios los bendiga.